Oigan esto muy bien, queridos amigos, porque tremenda trapeada se llevó todo el equipo de Blue Radio, Néstor Morales, Ricardo Ospina, por estar criticando al gobierno nacional, porque en vivo los invitaron y aparte de eso el gobierno nacional barrió el piso con estas personas, con tremenda cátedra magistral enseñándoles sobre los derechos laborales en Colombia. Por ese motivo es que observamos la cara de Néstor Morales, bastante confundido. Y cómo no, con esta cátedra que le da el gobierno nacional. Y hablando de los Morales, también tenemos que mencionar a Miguel Morales. Y es que este señor cometió tremenda embarrada, queridos colombianos. Ya muchos sabemos que él salió a las redes sociales a decir que no votaran por Iván Cepeda, porque si votaban por Iván Cepeda, él se iba a ir del país. Pero queridos colombianos, le salió el tiro por la culata, porque ya muchos sabemos que cuando alguien se mete a la arena política, al ruedo político, es algo que deben pensar más de dos veces. ¿Por qué motivo? Muchas veces suele conllevar que saquen a la luz muchos trapitos sucios, investigaciones o hechos delictivos de las personas que se meten en la política. Por eso es que observamos que Abelardo de la Espriella figuraba con una máscara falsa de que era un salvador, un buen empresario, una muy buena persona, y pues con las investigaciones que hemos observado de Abelardo de la Espriella, el cuento es totalmente lo contrario. Pues eso pasó con Miguel Morales. Resulta que al salir al ruedo político, sale el día de hoy tremenda crítica en su contra por parte del periodista Jacobo Solano Cerchiaro. Hay que decir un punto muy importante de todo esto, y es que cada palabra que el día de hoy dice el señor Jacobo Solano, ya lo he investigado y todo es totalmente cierto. Y vamos a hablar un poco acerca de esto. Dice el periodista: el cantante vallenato Miguel Morales cree que no lo conocemos. Ahora dice que si gana la izquierda, él se va del país. ¿Quién es él para dar lecciones de moral? Un hombre que casi quiebra la casa de la cultura en el gobierno más corrupto del último tiempo en Valledupar, el de Astatu Huía. Bajo su dirección se gestó ese proyecto, la casa en el aire, donde se robaron 15.000 millones de pesos. Y ahora está apoyando de frente al clan Génico, que se vaya para España a ver si allá le salen los 2 toques por mes que hace en Colombia. Óigalo bien, tremenda peinada le pega por esta parte el periodista al señor Miguel Morales. ¿Cuál es el punto importante de todo esto? Y como lo dije anteriormente, todo lo que dice el periodista es totalmente cierto. Ya habíamos observado y ya sabía de antelación sobre este problema de corrupción que hubo en Valledupar con este proyecto de la casa en el aire, donde al parecer se habrían robado más de 15.000 millones. El cuento importante, y que yo personalmente no sabía, era que Miguel Morales era el director de la Casa Cultural en Valledupar en ese momento. Resulta que el señor Miguel Morales salió en el 2016 a darla toda por este señor, el exalcalde de Valledupar, el señor Huía. Resulta que este señor, una vez que ganó en el mismo 2016, colocó a Miguel Morales como director de la Casa de la Cultura en Valledupar, como lo pueden observar por acá en la biografía de Miguel Morales. Resulta que para el año 2018 se desaparecieron 15.000 millones de pesos que estaban siendo destinados para un proyecto llamado La Casa en el Aire. Óigalo muy bien, La Casa en el Aire, y se perdieron 15.000 millones de pesos. Por ese motivo también hay que decir que se imputó al entonces gobernador del Cesar por esta irregularidad, porque se perdieron 15.000 millones de pesos. Un acto muy descarado de corrupción, donde al parecer
estuvo en primera fila Miguel Morales como director de la Casa de la Cultura en Valledupar. Y peor aún, sale a tratar de figurar como una persona que toma buenas decisiones, que da buenas directivas en el ámbito político, pero lo observamos con un alcalde que fue condenado por corrupción, alcalde al cual él le sirvió muy bien en las campañas publicitarias para darle mayor reconocimiento y que en Valledupar votaran por él. Uno de los alcaldes más corruptos que ha tenido Valledupar, apoyado por Miguel Morales, y tiene el descaro de salir a las redes sociales a decir por quién deben votar los colombianos. ¿Cómo la ven, queridos amigos? Así son estas personas de la derecha que creen que son éticas y sobre todo líderes de la moralidad, pero obviamente están involucrados siempre con este tipo de personajes políticos, las castas políticas y mafiosas que siempre hemos tenido en Colombia. Vamos a dejar este punto de lado y vamos a hablar ahora sí de la tremenda trapiada que se llevó Blue Radio. Resulta que hace poco el Ministerio del Trabajo fue a Alpina porque había muchas denuncias por acoso laboral, por excesivas jornadas laborales y aparte de eso, pagos muy bajos, o en cuyo caso también se encontró que no les pagaban horas extras. Recordemos que en su momento inclusive ni siquiera dejaron entrar a los trabajadores del Ministerio del Trabajo a la empresa de Alpina. Pues resulta que ya el Ministerio del Trabajo ingresó, vio las irregularidades y va a sancionar a Alpina. Ya lo está sancionando actualmente. Pues resulta que Blue Radio decide hablar con la viceministra del Trabajo sobre este tema, pero salen totalmente de forma directa a defender la empresa de Alpina, como si tuvieran algún tipo de familiar por allá que fuera dueño de la empresa de Alpina, o simplemente siguiendo las directrices y sobre todo encaminado a lo que les dicen los jefes políticos, Caracol en este caso. Pero vamos a ver cómo tratan siempre de hacer caer a la viceministra, pero les da tremenda trapeada, queridos amigos, y les da una clase magistral. Vamos a ver esta entrevista de Blue Radio. La doctora Sandra Muñoz es la viceministra de Trabajo que lideró esta inspección a la fábrica de Alpina en Sopó, al norte de Bogotá. Señora viceministra Muñoz, buenos días. Muy buenos días para todos y para todas. ¿Por qué fueron a la planta de Alpina? Quisiera preguntarle. Y en segundo, si es cierta la versión de la empresa de que se iban a meter por ahí derecho con ustedes, con los inspectores del gobierno, se iban a meter los señores del sindicato a la planta. Bueno, lo primero es que nosotros dirigimos la inspección a la planta de Sopó de Alpina porque tenemos varias denuncias en nuestro sistema de información llamado CISINFO, pero adicional a eso, porque 9 organizaciones sindicales que hacen presencia en Alpina han puesto varias denuncias por incumplimientos de pagos, temas de salud y seguridad en el trabajo y conductas antisindicales. Teníamos suficientes razones para ingresar en esa inspección Alpina, que además empieza en la planta de Sopó y vamos a continuar en el resto de plantas que tienen en el país. Ok, sí. ¿Y por qué iban no solo inspectores de trabajo, si es cierto, y por qué terminó en la misma inspección gente del sindicato de Alpina, señora viceministra? Esa pregunta es muy importante. Nosotros hace poco expedimos la resolución 4179. Esta es una resolución que aclara lo que hemos llamado el reenfoque de la inspección laboral. En esto que llamamos el reenfoque de la inspección laboral, el Ministerio de Trabajo, desde la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control y el Viceministerio de Relaciones Laborales, entiende el lineamiento de OIT y del convenio 81 de la OIT sobre inspección laboral, que dice que por el principio de colaboración, la inspección laboral debe acompañarse tanto de los trabajadores sindicalizados del lugar de trabajo como de los empleadores. El ingreso que estaban haciendo nuestros inspectores del trabajo a la planta de Alpina corresponde al cumplimiento de esta normativa internacional, que además ya es parte de nuestro lineamiento nacional en el país. Ingresamos incluso con organizaciones sindicales y estábamos dentro de las organizaciones sindicales, habían 2 organizaciones sindicales, una que es de industria, que podía ingresar al lugar de trabajo porque tiene presencia en todo el sector alimenticio, y otra organización sindical de un trabajador que está en 140. Eso es que el trabajador sigue
trabajando para la planta de Alpina,